En el capítulo de hoy vamos a ver algunos conceptos relacionados con la diversidad funcional. En este momento vamos a empezar con los rasgos funcionales. Aquí vemos los temas que vamos a tratar. ¿Qué son los filtros ambientales en las comunidades? ¿Qué son los rasgos funcionales de las especies o individuos? ¿A qué nos referimos con descriptores de hábitats? ¿Y qué son los gradientes ambientales? Un objetivo que siempre ha perseguido la ecología es explicar la composición y la abundancia de las especies que observamos en una comunidad y específicamente conectar la abundancia de cada una de las especies con los atributos del ambiente. Vemos que algunas especies son capaces de sobrevivir en un ambiente, unas incluso progresan y alcanzan unas grandes abundancias y dominancias, y otras se extinguen al poco tiempo. Quiere decir que hay una selección o filtro. Entonces, aquí abajo vemos un modelo conceptual de todas las especies que pueden llegar a un sitio, a lo que llamaremos pool de especies, que se pueden dispersar o migrar a ese sitio. Solamente se van a establecer las que primero sean capaces de tolerar o de preferir las condiciones ambientales de temperatura, precipitación, etcétera, suelos que existan en ese sitio, pero también van a tener que formar una matriz comunitaria con otras especies que también sean capaces de sobrevivir a esas condiciones abióticas. Y van a formar redes de interacciones tanto mutualistas como de depredador-presa. Van a ser presas de algunos organismos, van a ser depredadores de otros, van a competir con algunos organismos. Habrán algunos organismos que sean patógenos. Entonces, aquellas que logren sobrevivir tanto a las condiciones abióticas como a las condiciones comunitarias o de las interacciones de especies, van a formar parte a largo plazo de la comunidad. Llamaremos rasgo a cualquier propiedad o variable o característica que se pueda medir o describir de algún individuo, una especie o un grupo de individuos, de una población, etc. Acá hay algunos ejemplos de lo que pueden llamarse rasgos en las especies. Los rasgos no necesariamente tienen que ser visibles a simple vista como los que están en este ejemplo, pero también hay rasgos fisiológicos y anatómicos en los que se necesitan instrumentos más complejos para poderlos medir. Y también los rasgos pueden ser cuantitativos, como cuando medimos la longitud, la altura o el peso, pero también pueden ser cualitativos como el color, etc. Llamar funcionales a aquellos rasgos que sean relevantes para la selección natural de un individuo o para la evolución de toda la especie o población. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Termorregulación. En la imagen tenemos fotografías de varias especies de abejitas que difieren tanto en el tamaño como en el grado de socialidad, como en la capacidad de termorregular, como en el horario en el que trabajan, y todos esos son rasgos que influyen en la función de la abeja en su ecosistema. Y también son rasgos que son o han sido sujetos a selección natural y por lo tanto pues determinan o por lo menos influyen en la trayectoria evolutiva de la especie o de las poblaciones a la que pertenece. Por ejemplo, solo acá se enlistan muy pocos de todos los rasgos funcionales que se le puede estudiar a las plantas de una vegetación, ¿no? La forma de crecimiento se refiere a si es una herbácea, arbusto, enredadera, trepadora, si es suculenta. También está la altura máxima o la altura promedio que puede alcanzar la especie, la capacidad, el área foliar específica, que es la superficie, o vamos a decir, la suma de la superficie de cada hoja contra la superficie que ocupa la planta en sí, que muchas veces o la mayoría de las veces no es igual.
la concentración de algún nutriente en las hojas o la composición química de las hojas o características físicas como el peso de la hoja, la ruta fotosintética que se refiere a si son C3, C4 o MAC, el contenido de agua del tejido de tallo o la longitud radical específica, entre otros muchos, ¿no? También se puede medir fruto, densidad de la madera, etc. Es un clásico. Aquí nos va a dar un listado de muchísimos rasgos funcionales de las plantas que se le pueden medir y sugerencias metodológicas para poderlos medir. Sobre todo son las sugerencias para que esté estandarizado y podamos hacer estudios que se puedan comparar en diferentes partes del mundo con diferentes características ecológicas y ambientales. Y acá tenemos un listado con ejemplos de algunos caracteres funcionales que se pueden estudiar en invertebrados terrestres. Está el tamaño corporal, sistema respiratorio, la densidad de pelos o hairiness, dicen en inglés, el color, que puede resultar un rasgo funcional porque a veces el color advierte a los depredadores si son insectos tóxicos o a veces el color les permite confundirse al animal con el ambiente para que no lo detecten ni sus depredadores ni sus presas. El gremio trófico, la tasa de ingestión, la fuerza de mordida, que no sé cómo la medirán, pero es un rasgo. La ontogenia, si es metamorfosis completa, incompleta, por cuántas fases de desarrollo o por cuántas etapas atraviesa, el tamaño de la puesta o cuántos huevos pone la hembra por número por cada puesta, el tamaño de cada huevo individual, la longevidad o cuánto tiempo tarda el organismo en completar todo su ciclo de vida, la edad a la primera reproducción, sobre todo la edad a la que la hembra alcanza su primera reproducción, y si la hembra solamente pare una vez en la vida y luego se muere, o puede parir varias veces a lo largo de su ciclo vital. Ejemplos los saqué de este artículo, que de nuevo es el mismo intento. Es un manual para estandarizar las medidas de algunos rasgos funcionales de invertebrados terrestres. El objetivo de estandarizar es que hagamos estudios que se puedan comparar de la fauna de Ishmael con la fauna de Madagascar, etc. Descriptores ambientales, pues como su nombre le indica, son variables que podemos medir en el ambiente o hábitat de los organismos o de las comunidades que nos interesan. Por ejemplo, en los más comunes están las variables climáticas o los rasgos o los descriptores climáticos, tanto en sus promedios anuales como en su variación y sus valores extremos, máximos y mínimos. Cuando estamos hablando de plantas, pues son muy importantes las propiedades del suelo. También, por ejemplo, en el caso de invertebrados terrestres, también es importante algunas de las propiedades del suelo. Y cuando hablamos de organismos acuáticos, pues desde luego las propiedades del agua. Pueden ser turbidez, concentración de nutrimentos, salinidad, etc. Aquí a la definición de gradiente ambiental le pongo el nombre del autor porque no es la definición que normalmente utilizamos para gradiente ambiental. Para este autor, un gradiente ambiental incluye no solo las mediciones de las variables del hábitat, sino también cómo reacciona o cómo está correlacionada alguna función o propiedad de los objetos vivos que nos interesan medir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que vemos aquí en estos gráficos, lo que estamos viendo es cómo varía el flujo de la savia de una especie que se llama Populus alba en relación a la humedad del suelo o la frecuencia de irrigación del cultivo. Entonces, no es solamente qué tan húmedo está el suelo, sino cuál es la relación de esa diferencia en humedad del suelo con, en este caso, un proceso que se llama el flujo de savia. Segundo ejemplo de lo que Shipley llama gradiente ambiental.
Aquí es como se relaciona la precipitación anual con la producción de raíces finas de una planta que se llama European Beech. Entonces, en este gráfico vemos que a mayor precipitación, esta especie aumenta su producción de raíces finas y que forma una curva o un modelo, ya sea que se puede ajustar tal vez un modelo exponencial o un modelo de potencia. Deja que cuando estemos haciendo un estudio de este tipo, elijamos variables relevantes al proceso o característica biológica de interés, o a los que sepamos o sospechemos que son los más relevantes, porque medidas ambientales pues se pueden tomar un número infinito, pero si tenemos una idea de lo que dice la teoría o publicaciones anteriores de cuáles son las variables más importantes, pues esas son las a las que le debemos dar preferencia. Este libro de este autor Shipley, él cita a otro ecólogo, que ahora no recuerdo cuál es, en el que dice que probablemente la importancia de un carácter funcional en el funcionamiento del ecosistema puede depender de la abundancia, no la abundancia de las especies, sino de la abundancia de ese carácter. Es decir, de cuántos individuos, ya sea de una o de varias especies, posean el mismo carácter o valores similares de algún carácter funcional que estemos midiendo. Entonces habrá caracteres que estén poco representados en el ecosistema porque sean pocos los individuos que presenten dichos valores del carácter o dichos niveles del carácter, y habría otros que estén sobre representados o más representados en el ecosistema porque son caracteres que estarán presentes en las especies más abundantes o dominantes. Y vemos ejemplos de diferentes comunidades. Tenemos una selva que está en la esquina superior derecha, en la esquina superior izquierda tenemos un matorral costero, abajo a la derecha tenemos una sabana y abajo a la izquierda tenemos un cultivo tradicional de milpa. Y vemos que son diferentes las formas de vida que dominan en cada una de estas comunidades. Y de acuerdo a las formas de vida que dominan van a ser los rasgos funcionales que van a dominar. ¿Sí? Entonces en el caso de la selva pues vamos a ver que la forma de vida dominante o la más abundante o la que tiene más biomasa y cobertura son los árboles. En el caso del matorral costero son los arbustos y las palmas. Y en el caso de los cultivos y de la sabana, pues son las herbáceas. Aunque en la sabana igual hay alta dominancia de arbustos o árboles pequeños. Algunos estarán familiarizados con el estudio, o por lo menos con que existe estudios de diversidad de especies en diferentes comunidades. Y también que se puede estudiar la riqueza, la abundancia, la dominancia y la equidad entre especies. De igual manera se puede estudiar la diversidad funcional, sacando índices de riqueza funcional, diversidad funcional, equidad funcional, etc. Ahí es cuando entra en juego o cuando tiene importancia no solamente cuántos caracteres o qué caracteres hay en el ecosistema, sino cuál es la dominancia de cada uno de los caracteres en dicho ecosistema. Pero la medición de la diversidad funcional pues es algo que se tiene que tratar en otra ocasión, porque pues es igual un tema mucho más complejo, desde luego, que el estudio de diversidad de especies. Solo me queda combinarles a que si les interesan la diversidad funcional de plantas, animales o ambos, pues lean por lo menos los dos artículos que recomendé, los manuales para medir rasgos funcionales tanto de plantas como de invertebrados, y que se pongan a pensar para qué nos puede servir, qué aplicación puede tener el saber o conocer tanto la abundancia como la riqueza de
rasgos funcionales en un ecosistema o comunidad. Esperamos que esto haya sido de su agrado y que les sea útil para algo en la vida. Gracias.